quinto módulo del curso. Cabe recordar que este módulo se refiere específicamente al diseño de mezclas de concreto. Entonces, recapitulando, en la sesión anterior habíamos visto que cuando no teníamos en el desarrollo del ejercicio, no teníamos ningún registro de prueba, nosotros deberíamos optar por el caso 3, cuando no se tiene ningún registro de prueba. ¿Qué pasaba en el caso 3? Aumentábamos un valor que en este caso es 70 a la resistencia de diseño, al F'C, que era 210 para estas vigas de este colegio, ¿no? De lo cual trata el ejercicio, con lo que obteníamos un valor de 280. En la etapa 2 vamos a ver que vamos a desarrollar en este ejercicio, las cosas van a ser muy diferentes porque ya vamos a tener registro y vamos a ver en qué caso nos encontramos, si nos conviene variar este diseño preliminar, por qué nos convendría realizar y cuál sería la mecánica para hacerlo, ¿no? Por lo cual, veremos entonces la etapa 2 de la obtención de datos preliminares en el ejercicio práctico. Recordando que nos pedía el ejercicio. Se requiere establecer la resistencia promedio requerida a la compresión. Esta resistencia promedio requerida es lo que nosotros debemos conocer como el F'Cr, que ya habíamos calculado en la etapa 1 como 280. Era muy diferente a la resistencia especificada 210, que este es el F'C, ¿no? Y tendría que ser mayor siempre. Este concreto estructural es destinado al vaciado de vigas de concreto armado de un colegio de acuerdo a las siguientes etapas de construcción. Nos encontramos en la etapa 2, la cual especifica lo siguiente. La resistencia es 210, el lugar Juliaca, la temperatura 12 grados centígrados, la humedad relativa 60%, está en condiciones normales de exposición. Esto ya se vería, ¿no? en el diseño de mezclas. Vamos a la etapa 2. Dice que se han vaciado las vigas correspondientes al primer piso del módulo de aulas en el laboratorio. Se han obtenido los siguientes datos. Ahí tienen una tabla de datos donde se tiene correlacionalmente las muestras, la fecha y el valor más importante o que más nos interesa, ¿no? en la obra, el F'C. Estos resultados, ¿bajo qué dosificación se han obtenido? Recordando, en la etapa 1 nosotros habíamos obtenido un F'Cr de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo que, con estos 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, se han hecho las pruebas necesarias, se ha hecho la dosificación, se han hecho las pruebas de cada una de estas vigas y hemos obtenido estos resultados. Si hemos diseñado para 280, ¿por qué extrañamente ningún valor se acerca, ¿no? El máximo valor que podemos ver es 231. Pero positivamente podemos encontrar que ningún valor de estos es inferior a la resistencia que nos pedían, que era 210. A pesar de que esto sea un ejercicio práctico, un ejercicio de aplicación que no estamos viendo en obra, esto es lo que normalmente ocurre. Inclusive es menester indicar en este punto que la norma nos dice que para que una prueba sea considerada válida, la E060 en este caso, debería ser por lo menos el 85% de la resistencia especificada, es decir, el 85% de 210 en este ejemplo, es mucho menor a 210, ¿no? Entonces, ¿por qué este margen? ¿Por qué la norma nos dice que debemos diseñar para un valor mayor, en este caso 280, y para que la prueba sea válida, o sea, para decir que el vaciado ha sido correcto, debe ser incluso menor a 210? ¿Por qué tenemos tan grado de magnitud en el margen que nos da la norma, siendo una norma válida? Porque veremos, incluso en toda la ingeniería, que todos los métodos, o la mayoría de estos, son empíricos.
viendo, ¿no? Específicamente en el diseño de mezclas, cuando vamos a desarrollar en las posteriores sesiones, vamos a ver que los procedimientos han sido, o de las tablas que vamos a utilizar, han sido obtenidas de diferentes datos que no pueden ser validados matemáticamente, que no nos permiten reducir este factor de seguridad que nos da la norma. Porque hay muchos factores que no podemos controlar al diseñar, al establecer, ¿no?, una granulometría de los agregados. Si obtenemos una curva granulométrica de los agregados, podemos confiar en esa curva como una muestra representativa. Es una muestra representativa, pero no en todos los vaciados obtienes una curva. Para rediseñar sería lo ideal, ¿no? Diseñar para cada vaciado con los agregados que te llegan. Pero no tienes un diseño de mezclas específico que tiene que asegurarse en pasar este 210. Los agregados que te pueden presentar o que se han llevado al laboratorio pueden haber sido de cierta forma alterados, para bien o para mal. De acuerdo a las pruebas que tenemos acá, ya se verá si es en sentido positivo o negativo. Otro factor que no puedes controlar es cuando tú ya estableces una dosificación, por decir, a manera de ejemplo, 1, 2, 3, una bolsa de cemento, 2 unidades de agregado fino, 3 unidades de agregado grueso. No es un ejemplo suelto. Esas unidades, al estar en pies cúbicos, habrán visto que cuando se vacía, ¿no?, en obra se tiene un molde cúbico de un pie, que es un cajoncito, ¿no?, de más o menos 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Eso es un pie cúbico. Entonces, ese cajoncito debería estar rasante con una medida cúbica exacta para poder nosotros introducir ese valor. Pero eso tú no lo puedes controlar en el vaciado, más que si se hace con vulgarmente conocido como un trompo. Más que si se hace con eso, no lo puedes controlar. Al momento de llenar, incluso puede estar sobrepasando la rasante. En algunos casos, en unas mezcladas o tandadas, puede estar menos. Eso puede variar los resultados. Entonces, el factor de humano no se puede controlar, no se puede prevenir en el diseño, porque es variable. Y variarlo en todas las etapas es algo que se debe conseguir con el pasar de cada uno de los vaciados, ¿no? Y eso es lo que busca la norma, por eso te da 3 casuísticas, ¿no? Es por eso que vemos que acá inclusive los resultados no han llegado al diseño que debemos obtener, pero sobrepasan, ¿qué es lo que se quiere, no? Sobrepasan incluso la resistencia. Y sobrepasan, si nos estamos asegurando y si todas estas pruebas son aprobadas, ahora podremos vaciar o variar, perdón, este diseño de mezclas. Este es el objetivo de la segunda etapa, ¿no? Ver en qué caso ahora nos encontramos. Recordando los casos, teníamos 3 casos, ¿no? El primer caso era cuando teníamos más de 30 pruebas. En el segundo caso teníamos de 15 a 30, pero este lapso de días debería ser de 45 días calendarios entre la primera y la última prueba que se tiene. Y en el tercer caso es cuando no teníamos, ¿no? Y era la etapa 1. Ahora en esta etapa 2 ya tenemos resultados, pero como recordando, ¿no? Deberíamos saber cuántos resultados tenemos. 3, 6, 9, 10. Por correspondencia, en el margen derecho de la tabla tenemos 20 pruebas. Nos encontraríamos, podría decirse, en el segundo caso, ¿no? ¿Qué más deberíamos verificar en el segundo caso? Que estas pruebas no deberían separarse en 45 días calendarios. Como está ordenado desde el inicio hasta el final, comparando, ¿no?, desde el 25 de febrero hasta el 18 de marzo, no pasaba ni un mes, así que estaríamos presumiblemente en el segundo caso. A ver, recordemos qué nos dice la etapa 2. Caso 1. Se tiene más de 30 registros, no estamos ahí. Estamos, por el contrario, en el caso 2. Sí, se tiene entre 15 y 30 registros en un plazo no mayor a 45 días calendarios. A manera de recuerdo, caso 3 se tiene menos de 15 registros. Tenemos 20 registros. Eso quiere decir que estamos aquí. Pero ojo, también hemos revisado el plazo, que es un importante que nos da la norma, 45 días calendarios. En este caso no pasaba ni un mes casi, entonces está menos de 30 días.
Quiere decir que sí, nos encontramos efectivamente en el caso 2, donde nos recomendaban dos tablas, ¿no? Recordando las sesiones anteriores. La primera tabla nos decía que deberíamos modificar el factor de la desviación estándar por un factor multiplicándolo por uno de estos factores, ¿no? De acuerdo al número de ensayos que se tiene. Y consiguiente, siguiendo la perspectiva, este factor modificado deberíamos aplicarlo en la segunda tabla, pero modificando ¿qué? A la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Esto lo vamos a ver recordándonos en la sesión, que la desviación estándar estaba dado por esta fórmula que tenemos acá, que dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor de todos los ensayos, de todos los registros, menos el promedio de todos los registros elevados al cuadrado dividido entre un valor k. Esto lo vamos a ver en una hoja Excel que ya había ordenado, ¿no? Aquí todos los datos, donde se tiene acá, podemos ver los 20 datos, acá todas las muestras y el valor que nos interesa. Recordando, la desviación estándar teníamos que sacar la raíz de un número. Este número era la sumatoria de todos estos valores restados por el promedio, elevándolos al cuadrado y dividiéndolos entre cada una. Una fórmula matemática que haciéndolo manualmente, bueno, demoraría y sería absurdo hacerlo, ¿no? Con herramientas computacionales que tenemos ahora. Veamos cómo deberíamos hacer esto de acuerdo, ¿no? Al procedimiento que debemos tener. Todos estos números necesitamos restarlo cada uno entre menos el promedio. Entonces, para eso necesitamos el valor del promedio, ¿no? Excel felizmente nos da en sus fórmulas, ¿no? Simplemente promedio de todos estos valores. Ahí tenemos el promedio. 218,15, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de desviación estándar? Cada uno de estos valorcitos debemos restar a 218. Entonces, este valor deberíamos restar al promedio. En algunos casos nos va a salir negativo, en algunos casos positivo. Bueno, en este caso, o bajo esta casuística de la fórmula, no debemos fijarnos, ¿no? En si va a darse o no va a darse este aspecto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, en consideración estos valores, debemos ver cada uno de estos, ¿no? Aquí tenemos la resta, cada valor menos el promedio, ¿no? En algunos casos, como les decía, positivo, en otros casos negativo. Cada uno de estos valores, es decir, la resta de estos dos, debería tener o elevarse al cuadrado. Entonces deberíamos elevar cada uno de estos valores al cuadrado. Al elevar al cuadrado se va a positivizar, es por eso que les decía que no debemos preocuparnos que si esto es negativo o positivo. Al elevar cualquier número al cuadrado se va a positivizar. Ahora, esto debemos sumar todos estos valores elevados al cuadrado obtenidos, debemos realizar la sumatoria de todos estos valores. Nos da un valor de 810. Ahora, esto debemos dividir entre K. ¿Y qué era K? K dependía de acuerdo a si las muestras eran más de 30 o menos de 30. Si eran más de 30, tomaba el valor de las muestras. Por decir, si era 33 muestras, entonces 33. Si era 66, 66. Pero si era menor de 30, es decir, 29 o en este caso 20, deberíamos restarle un número. Como es 20, entonces K toma el valor de 19. O esto menos 1, ¿no? Para respetar eso. Ahora, la desviación estándar, que es el valor que queremos, es la raíz de este número dividido entre el K. Y ahí vamos a obtener que la desviación estándar
es 6.53, ¿no? Redondeando a 2 decimales. ¿Se puede visualizar mejor? Ahí tenemos, ¿no? 6.53, desviación estándar de todos estos valores. Como han visto, gracias a la hoja de cálculo que nos brinda Excel, podemos hacer este cálculo incluso más rápido, ¿no? Imagínense hacerlo manualmente, no restar cada uno, primero sacar el promedio de todos estos, sumar estos 20 valores, dividir entre esos 20, restar cada uno, elevar al cuadrado y hacer todo este procedimiento que he hecho manualmente es mucho más tedioso. Pero aún así, estas herramientas computacionales, porque la desviación estándar no es un número exclusivo de Excel, sino que es un factor que es general, un factor estadístico que es conocido no por los ingenieros estadísticos o por todos aquellos que hayan tenido que ver con investigación. Al ser este un factor exclusivo, mira, Excel nos da simplemente una fórmula que es mucho más fácil, ¿no? Poner desviación, tenemos, ¿no? Desviación referencial, que en este caso no nos interesa porque tenemos una muestra. Desves.m es una fórmula que nos dice que calcula la desviación estándar en función a una muestra. Como tenemos nosotros una muestra, esta es nuestra muestra, calculamos y con esa simple fórmula o aplicación, sin necesidad de nosotros haber hecho todo el cálculo anterior que era necesario para comparar, la desviación estándar es 6.5. Es decir, con las herramientas computacionales que se tiene al alcance ahora, ingresan una fórmula, seleccionas todos los datos y Excel automáticamente te calcula cuánto es la desviación estándar. Bien, desarrollando o continuando con el desarrollo, recordando, tenemos la desviación estándar 6.53. Nos abocamos entonces a eso. La desviación estándar 6.53. ¿Qué unidades tendría la desviación estándar? La desviación estándar se refiere a todos los valores de las pruebas. Las pruebas han estado en kilogramos sobre centímetro cuadrado, por lo tanto la desviación debe tener las mismas unidades que tienen todas las pruebas anteriores. El caso número 2 en el que nos encontramos nos decía que esta desviación debe afectársele por un factor de 1.8. Entonces, si nosotros queremos afectar a la desviación estándar por un factor de 1.8, deberíamos aplicar, ¿no?, ese factor. Nuestra nueva desviación estándar va a ser 1.08 de acuerdo a la norma por 6.53, ¿no? Esta es la desviación que debemos tomar en cuenta cuando nosotros tenemos entre 15 a 30 datos o entre 15 a 30 registros. Por lo que esto no ocurre cuando nosotros tenemos más de 30 datos, ¿no? De frente se toma esta desviación que ya se había calculado con anterioridad. Entonces, al aplicar esta fórmula que tenemos en la pizarra o en la pantalla, ¿no?, nosotros debemos calcular esta desviación nueva y a la vez establecer en qué criterio nos encontramos ahora. Si el F'C era 210, ¿cuál tomamos? ¿Cuando F'C es menor a 350 o cuando F'C es mayor a 350? Como F'C es 210, que es la resistencia especificada, ojo que no es esta, entonces debemos tomar el primer criterio, que nos dice que el F'Cr, que es lo que nos piden calcular, debe ser mayor o igual al F'C, nos da dos valores si ven en la tabla, más 1.34 la desviación estándar. Y también debe cumplirse que el F'Cr es mayor o igual al F'C más 2.33 la desviación estándar menos 35.
Esto lo habíamos visto en las sesiones anteriores. En esas sesiones les había dicho que, bueno, se tiene tanto para el caso 2 como el caso 1 dos fórmulas, ¿no? ¿Cuál debemos optar? El mayor, obviamente, para asegurarnos que sobrepasa el diseño. Debemos optar de estos dos resultados el mayor. Entonces debemos hacer el cálculo de estos dos valores que tenemos. Vamos de nuevo entonces a nuestra hoja Excel. Recordemos que primero tenemos que multiplicar al 6.53 por 1.8. Acá tenemos, ¿no?, nuestra desviación estándar. Lo vamos a hacer acá, ya que Excel también, ¿no?, es como una calculadora. Tenemos que 6.53 por 1.08. Nuestra desviación debería ser 7.05, nuestra nueva desviación que tenemos acá. Entonces, nuestra nueva desviación, 7.05. Que eso es el SS que debemos tomar. Al haberlo puesto prima nosotros, vamos a corregir las fórmulas y poner, ¿no? Entonces, en el primer caso, F'CR debe ser mayor o igual a 210, porque 210 es el valor que tenemos inicialmente, más 1.34, la desviación estándar modificada, que es 7.05. Ese es el primer valor, y el segundo valor que tendríamos, el F'CR, es mayor o igual a 210 más 2.33, la desviación estándar modificada, que sería 7.05, menos 35. Calculando ambos valores, debemos ver cuál de ellos es mayor para optar, ¿no? Veamos, regresando de nuevo a nuestra hoja Excel, tenemos lo siguiente. Para visualizar, ¿no?, la fórmula. En el primer caso, debemos sumar 210 más 1.34 veces este valor. Y en el segundo caso, debemos sumar 210 más 2.33 veces este valor y restarle 35. Viendo, ¿no?, ambos valores y obviando los decimales, tenemos que en el primer caso nuestra resistencia es 219 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en el segundo 191. Anotaremos estos valores y procederemos a analizarlos. En el primer caso, 219 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en el segundo caso 191 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál debíamos optar? El valor más alto, 219. Y obviamente, incluso sin tener un criterio de cuál optar, deberíamos descartar el segundo valor, porque el segundo valor es menor a 210, que es la resistencia que nos especifica. Por ningún motivo nosotros debemos reducir el valor de F'C, no puede ser menos de 210. Así que, en consecuencia, nuestro F'Cr o nuestra resistencia final de diseño para esta etapa va a ser 219 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Analicemos este valor y viendo, tenemos dos posibilidades. Ahora, de acuerdo a la norma, normativamente podemos presentar bajo este análisis que se ha hecho, ¿no? Si nosotros somos contratistas, presentamos a la supervisión. Bajo este análisis, ingenieros, tenemos, ¿no?, que todas nuestras pruebas, de acuerdo al caso 2, tenemos, ¿no?, en un documento técnico, que nuestro nuevo F'Cr 219 kilogramos nos sirve ahora para realizar un nuevo diseño.
obviamente se darán cuenta que 219 es mucho menor al 280 que teníamos antes y eso se traduce en ahorro económico, que nos conviene obviamente como contratistas y estamos en la norma, ¿no? No tendría un sustento normativo ni un sustento técnico, el cual es válido. Podemos optar por hacer esto si ya queremos bajar la dosificación y tenemos la posibilidad de hacerlo, o podemos obviar esto e ir incrementando nuestras pruebas y llegar al caso 3, pasar las 30. Cuando nosotros pasamos las 30, ¿qué va a ocurrir? Aparte de nosotros tener la reducción, ya no tendríamos que aplicar este factor. Este factor sigue incrementando esto, ¿no? Y obviamente esto se va a reducir. E incluso la resistencia de diseño puede llegar a aproximarse lo más o ser el 210. O técnicamente podemos sustentar que con una dosificación menor llegamos a las resistencias requeridas. Y eso se traduce mejor. Entonces tenemos esas dos opciones. Si optamos por hacer el nuevo diseño con este cálculo, estamos de nuevo en cero. Es decir, no podemos acumular más pruebas porque ahorita tenemos 20 pruebas. Con 10 más llegaríamos a 30, pero si no modificamos el diseño de 280, pero si lo modificamos, esas 20 pruebas ya no cuentan. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la norma nos especifica, y recordando, todas las pruebas deben realizarse bajo los mismos lineamientos homogéneos, los mismos tratamientos, los mismos materiales. Y en este caso, los tratamientos ya no serían los mismos. ¿Por qué? Las 20 primeras se han realizado con 280 y ahora vamos a realizarlos con 219. No sería correcto. Pero si apostamos por 30, bueno, tomamos la decisión, unas 10 pruebas más y pasaríamos a otra etapa. La decisión, bueno, radica no en la urgencia que se tenga o en la perspectiva que se tenga para realizar ese aspecto. Con esto los esperaríamos en la siguiente sesión para ver la etapa 3 del ejercicio. Muchas gracias.